Arrancamos el segundo bloque, seguimos aquí con la charla, seguimos con el debate en nuestro living. Están invitadísimos a sumarse, invitadísimos a formar parte de esto. Federico Gelic. Me llamaba la atención cuando escuchaba la posibilidad de reinserción o no, cuán preparada está la sociedad, cuán preparados están los hábitos carcelarios. Y pensaba, una vez una persona decía que las cárceles son un negocio para el Estado. Que a lo mejor con mayor cantidad de detenidos, tenemos un infausto código de falta que también colecciona detenidos para ver si tienen mejores réditos en ámbitos políticos o con sus pares, ¿no? Y me ponía a pensar en definitiva cuánto puede servir. Lo más importante no tiene que ver con los insumos. Si acá tenemos la mejor tecnología y después a la hora de transmitirlo no nos sirve, tampoco nos va a acompañar demasiado esta inversión. Pero si necesitamos un mejor sistema carcelario, hace falta más espacio, punto. Para que en Bower no tenga 20.000 detenidos con condenas, acusaciones o que no pudieron probarle nada. ¿Se imaginan lo antipolítico que sería un discurso para un partido decir vamos a invertir 100 millones de dólares en cárceles? Cuando la sociedad está buscando esquivarle, sí. No quiere mirar qué está pasando. Que se pudran en la cárcel. Que se pudran ahí, busquemos escuelas, hospitales, pero 100 millones de dólares en cárceles, no, yo creo que el mismo político debe pensar de esa forma, porque si necesitamos 4 o 5 cárceles más, digo un número por decir, invertir si 500 millones de dólares. No le invirtiera el Estado y estén pensando, no, porque no, es ojo, porque se quiere privatizar. La soberanía del Estado. Es lo mismo que hablábamos en los 90 acerca de determinadas empresas del Estado. Claro. Guarda que el discurso privatizador es muy interesante y te puedo asegurar que como es un negocio, hay agentes privados que sí. Pero si el Estado sale a decirlo ellos mismos, mira, invertimos en cárceles, no va a tener la mejor mirada, por prejuiciosos que somos como sociedad. Ya lo están trabajando, Ya lo están trabajando y te digo que hay empresarios interesados. Ah, empresarios, pero hablemos de Estado. Hablemos de Estado. Privado. No, por eso te digo. Es que este es el camino. La idea por ahí en algún punto es privatizar. Claro. Y ojo con privatizar porque es un negocio aún más grande todavía. O sea, más código de falta, más detenidos porque no sirven. Más dinero. Entonces un círculo vicioso que el cual no va a tener salida. ¿Fer? La verdad es que, por un lado, creo que lo principal es, como dice la palabra, y recién lo hablamos, sistema penitenciario. Lamentablemente está visto no como debería ser, está visto como una penitencia, como una condena, el hecho de llevar presa a la gente y no como rehabilitar, como reinsertar, y ese es el verdadero problema. La idea es encerrarlos, que cumplan ahí determinada cantidad de años de acuerdo al delito que cometieron, pero no es pensar en esa gente en que pueda volver a estar en la sociedad. Entonces así vemos las cárceles donde no falta educación. Debería haber otras herramientas para la gente que está aislada muchos años, porque vos imagínate que una persona está aislada, por ejemplo, 10 años de la sociedad, no tiene idea, a ver, no es un reality, no es que no sabe qué es lo que pasa afuera, pero no lo vive. Y después tenés que reinsertarte en esa sociedad donde no te dieron las herramientas para que vos puedas rehabilitarte, recuperarte, educarte en un montón de cosas. Por eso creo que es muy importante el tema de la educación en las cárceles, darle la oportunidad. Está bien, no pueden a lo mejor uno que tiene una condena de 20 años salir, volver, que haya educación dentro de las cárceles, pero no hay espacio ni siquiera para los presos, no va a haber espacio para profesores que le puedan dar también. Claro, está colapsado, el sistema educativo dentro de las penitenciarías está colapsado. Claro, y las condiciones en las que viven dentro de las cárceles, porque esa gente vive dentro de una cárcel, o sea, como uno vive en la calle, en una casa, viven adentro de la cárcel, realmente son muy malas, aparte de lo hacinado que están, uno ve lo que es la higiene, lo que son las camas, y así pretenden que después salgan. Por eso lo que uno dice, salen peor de lo que entran. Y que estudian porque encima. están 10 años, por decirte, o la cantidad que sea, en condiciones muy bajas, con los derechos humanos denostados por todas formas, es lógico que después no salgan mejor. Claro. Entonces, si no se le da una solución a lo que realmente se busca con una condena, que no es la penitencia nomás, sino es el poder rehabilitarlo para que puedan reinsertarse, va a ser un problema de nunca acabar, que está claro que no van a salir mejor. Claro, leyendo estadísticas y números sobre aproximadamente cuánto se invierte en una cárcel o cuánto se invierte en un sistema carcelario, en Córdoba no hay números claros o habría que verlo muy fino. El Servicio Penitenciario Federal invierte entre 90 y 100 mil pesos por preso, es más o menos la estadística que se hace. Hay 11.000 presos a nivel nacional en lo que es Servicio Penitenciario Federal, y de acuerdo a la estadística de lo que se invierte da un total de 100.000 pesos por persona que está privada de su libertad. Digo, si son más, es más el dinero que se invierte también.
¿A dónde va ese dinero? ¿O a qué va ese dinero? Porque uno ve que viven cada vez peor, que las condiciones son paupérrimas, que la educación no alcanza, que los servicios psicológicos no dan abasto. No funciona. Me encantaría saberlo. Nosotros, yo pertenezco a la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, hemos intentado leer los presupuestos, por ejemplo, una cosa complicadísima. Porque en realidad lo interesante, yo hago educación dentro de las cárceles, lo interesante, digo, es saber de ese presupuesto asignado cómo llega concretamente a cada uno de los cómo se reparte internos. en lo que es sueldos, en lo que es insumos, en todo. ¿Por qué la alimentación es la que hay? Por ejemplo, ¿por qué algunas personas comen bien y otras comen mal? Pero en la parte del Estado que me toca, las universidades nacionales tienen la obligación de brindar la educación universitaria en todos los niveles de igual calidad que la afuera. Eso, ¿cómo se traduce en las cárceles de Córdoba? En un esfuerzo pantacruélico, digamos, para intentar acercar la educación universitaria. Pero pantacruélico porque no solo porque no haya voluntades, porque la Facultad de Filosofía y Humanidades alcanza a todos aquellos que quieran, pero obviamente no tenemos todos nuestros internos que hayan, la mayoría, por ejemplo, terminó el secundario estando presos, que es también otro dato interesante como social, digo, las personas que llegan ahí no son las más preparadas para luego entrar a la universidad, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué hace la universidad pública a través de todas sus facultades? ¿Cuáles se comprometen más y cuáles no? Porque esto es una obligación legal. La obligación legal está, a partir de la Ley Nacional de Educación, las universidades deben brindar los servicios. Y sabemos que hay algunas que son más activas y otras que no. Ahí, si dividiéramos también los recursos, si estamos hablando de recursos, bueno, la Universidad Nacional de Córdoba debe destinar presupuestos, docentes, cómo se traduce todo eso, las horas cátedras anexas que no pueden dar clases ahí, allá, no sé, bibliotecología, por ejemplo, que es la que más alumnos tiene hoy en las cárceles nuestras. Cuando la universidad entra, también le quita espacio el servicio penitenciario, digamos, las aulas, el aula universitaria nosotros la teníamos en San Martín, habíamos logrado que llegara internet. Pero y es el momento en que se fue la cárcel de San Martín y perdimos la biblioteca, el aula. Hay ahora bibliotecas y creo que en Bogotá hay varias, en Cruz del Eje hay otra muy... Sí, en la escuela. En la escuela, en la escuela, no en la aula universitaria. Volviendo a lo que vos planteabas, se está hablando de rehabilitación, que desde el punto de vista de la salud mental es tercera instancia, es recuperar a una persona para reinsertarla, todas las ideologías reinsertar, readaptar, resocializar. Y vos tocabas el tema del presupuesto, yo no tengo idea de eso para ser concreto, soy un profesional de la salud mental que trabaja ahí adentro. Pero quizás, tal vez antes, ¿no? Trabajar en la prevención. Mucho más, en la prevención y en la educación afuera, mucho más que en el adentro, ¿no? El presupuesto, el dinero, no sé cómo decir, que fuera y que está yendo. Hoy por hoy las cárceles entiendo que están siendo más abiertas y más transparentes en torno a que ahora hay un programa que está trabajando con el Ministerio de Educación para el tema de adicciones. Sí, se van sumando. Sería interesante que el recurso sea utilizado de modo previo para que las oportunidades aparezcan de modo previo al delito, porque el problema es el delito, digamos. Claro, el problema es por qué llegaron ahí. El delito, no. Fede, muchísimas gracias, gracias por haber venido. Fede, para vos también, muchísimas gracias. Inés, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Fer, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Nos vamos a un corte, cuando volvemos abrimos la mesa de viajes y lugares, viajamos por el mundo con la Cine Salkin y además recorremos Córdoba en un city tour, visitamos Termas de Río Hondo y el sur de Brasil. Ya venimos.